ver, la anterior clase habíamos visto lo que son los métodos K-Center, que son los no jerárquicos y se basan justamente en esta idea de tener un centro, ¿no? Definido de alguna forma, ¿no? Podrían ser medianas, medias, medoides, ¿no? Habíamos dicho ahí también que el medoide en algunos casos es una medida bastante robusta y igual habíamos introducido una manera de validar este análisis clúster con la incorporación del coeficiente de siluetas, que era una medida bastante interesante para ver estos comportamientos, ¿no? Entonces, mientras más grande el coeficiente de silueta era mejor. Teníamos una idea de que la partición que se está creando es buena de alguna forma, ¿no? Así que podíamos tener un poco esa noción, ¿no? Eh, ya para terminar esta parte de los clusterings no jerárquicos, que en general lo que habíamos dicho es que vamos a trabajar sobre variables completamente cuantitativas, no es algo que habíamos mencionado al inicio, pero vale la pena también tener en mente que eh, dada la naturaleza de la base de datos, ¿no? Dada la naturaleza de la base de datos, es importante tener herramientas también para otro tipo de variables que pueden estar en la base de datos. Entonces, antes de cerrar esto del K-Center, podemos ver algunas distancias que podrían ser usadas fácilmente cuando las variables tienen alguna característica en particular, ¿no? Cuando las variables son nominales, ¿no? Cuando las variables son nominales, eh, una de las estrategias que se sugiere para encaminar un proceso de clustering, ya sea el K-Center o los jerárquicos, ¿no? Cualquiera de ellos, es tratar de no trabajar necesariamente con la variable en sí misma, con todas sus categorías, ¿no? Sino lo que se sugiere es que cada una de esas categorías que tenga una variable se las dicotomice, ¿no? Se las vuelve variables binarias, ¿no? Esa es una sugerencia en ese caso para que el aporte de cada categoría en realidad se plasme justamente en la base de datos, ¿no? Entonces la mejor estrategia justamente es transformar todas las variables con sus categorías a variables binarias. Esto cuando existe en presencia de variables nominales. En el peor escenario, todas son variables nominales, ¿no? Todas son variables nominales. Si todas fueran variables nominales en nuestra base de datos, el mejor escenario es eh, dicotomizarlas, volverlas binarias. Y a partir de eso existen las distintas aproximaciones de las distancias para ese tipo de variables. Está la distancia euclidiana considerando valores binarios, ¿no? Donde A es el total de unos que existe en la variable I y B es el total de unos que existe en la variable J, por ejemplo, ¿no? Y J son todos los casos que ocurren simultáneamente. Entonces, esta es una manera interesante ya de zanjar ese problema de variables que no necesariamente son cuantitativas, ¿no? Sino que son cualitativas. Es volverlas binarias y aplicar ya las distintas distancias que existen, ¿no? La euclidiana, la Manhattan, la de Bray, la de binomial. Normalmente cuando son variables ya binarias, de estas distancias, la que se menciona que trabaja un poco mejor que las anteriores es la distancia binomial, es entre las que resaltan en este caso. Y así que es importante tener esto en mente. Todas estas distancias tienen su equivalente en el este, ¿no? Tienen su equivalente en el R para calcularlas con la función dist. Pero si no fuera el caso, ¿no? Si no fuera el caso, es fácil un poco programar esto en el fondo, ¿no? Para ver de qué se trata, ¿no? Así que, a ver, ahí puedo mostrarles rápidamente el ejemplo que está en el R para tenerlo a mano. Y sobre eso ir mirando cómo se comporta esto, ¿no? Aquí está, por ejemplo, nosotros podemos tener dos vectores de medidas, ¿no? Y podemos tener dos vectores de información que ya se han vuelto binarias, ¿no? Tenemos una base de datos con respuestas binarias, ya las hemos dicotomizado, ¿no? Ya se han dicotomizado. Y a partir de esto queremos calcular alguna de las distancias, ¿no?
Todas las distancias tienen el mismo concepto para A, B y J, por ejemplo. A es la cantidad de unos en la variable, en la primera, perdón, en el primer individuo, B es la cantidad de unos en el segundo individuo y J son los unos comunes, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer es tratar de identificar esos valores para A, B y J, porque después todas las otras medidas están relacionadas a esos valores, por ejemplo, ¿no? Así que, por ejemplo, si nosotros metemos si tuviéramos estos dos individuos, el individuo uno con este patrón de respuestas y el individuo 2 con este patrón de respuestas, el valor de A simplemente sería la cantidad de unos para el primer individuo, ¿no? Que en este caso será pues 3, ¿no? B exactamente lo mismo, la suma a nivel de las filas para el segundo individuo, ¿no? 4 unos en este caso. Y J debería ser la suma de los valores comunes, ¿no? Los únicos casos comunes son para la variable 6 y 7, ¿no? Ahí ambos individuos confirman tener la misma existencia o no, digamos, del valor en esa variable. Hay dos casos de esos, entonces lo que debería reportar J justamente es un valor de 2, ¿no? Porque hay dos valores comunes para estos individuos. Ya con eso es simplemente recurrir a las distintas distancias según la definición que éstas tengan, ¿no? La distancia euclidiana, raíz cuadrada de a más b menos 2j, ¿no? Raíz cuadrada de a más b menos 2j. Y ya vamos a empezar a obtener o la de Manhattan, o la de Bray, o la binomial, ¿no? O la distancia binomial. Existen más alternativas acá y para tener una idea de las otras distancias para tenerlo rápidamente, basta con hacer un help al comando dist. Y van a ver que dentro de la ayuda de esta función están las distintas distancias. No están las distintas distancias para lo cuantitativo, pero también están las distancias para lo cualitativo, que debe estar por aquí abajo. A ver, déjenme confirmar esa parte. Normalmente acá se presentan esas distancias. Ya, bueno, no están listadas tan de forma específica acá. Veremos el del clúster que debería estar ahí. Entonces, ya está bien. A ver, para las otras variables, ahora reviso dónde estaban estas enunciadas, pero estas son las principales, ¿no? Como les estaba comentando. Euclidiana, principalmente la binomial es la que se recomienda cuando todas son nominales, ¿no? Ahora, existe también paquetes que nos van a ayudar a calcular estas distancias de una manera más directa, ¿no? La librería Vegan, ¿no? Que es una librería que tiene o que nace en las ciencias de la biología, es una de las librerías que tiene muchas distancias enfocadas justamente eh, a la parte cualitativa. Ya esta librería Vegan ha sido desarrollada dentro del ámbito de la biología, ¿no? Está muy vinculada a esos procesos, pero tiene bastantes distancias interesantes para la parte cualitativa. Vamos a ver ahí el help del BECDIST. Ahí están los distintos métodos y, bueno, aquí están las fórmulas de las binarias, ¿no? Este BECDIST es como hace exactamente lo que hacía para nosotros el comando dist del ERE, pero ya incorpora más alternativas para algunos métodos y justamente esta incorpora el componente de las distancias para datos binarios, ¿no? Entonces tiene justamente un argumento donde nosotros le decimos si los datos que están entrando realmente son binarios o no, ¿no? Entonces, y dentro de los métodos que esta librería tiene, ahí está la distancia euclidiana, la de Manhattan, Gower,
Algover, Canberra, y bueno, todas esas otras distancias, ¿no? Lo interesante de eso aquí es que acá está la fórmula para cuando son cuantitativas y aquí está la fórmula para cuando estas son cualitativas, ¿no? Bueno, cuando son binarias básicamente, ¿no? Cuando son binarias estas variables. Así que este es un buen repositorio o un buen documento para ir un poco desagregando y viendo qué tipo de distancias o qué forma tienen las distintas distancias. Si bien es cierto, para las binarias se recomienda la binomial, y a partir de lo que hemos aprendido en la anterior sesión de esto del coeficiente de siluetas, uno puede hacer una prueba, así pruebas de escritorio, ¿no? De pruebas y error respecto a en qué situación se obtiene un mejor coeficiente de siluetas, ¿no? Bajo qué tipo de distancias. Y ahí uno podría introducir varias de estas distancias y ver, digamos, cuál está trabajando mejor según la naturaleza de los datos que nosotros tengamos, ¿no? Así que esta es una buena librería para un poco justamente recorrer esto de las opciones binarias, ¿no? ¿Cómo funciona? Es bastante sencillo. Yo le doy la matriz de datos, que en este caso es el aux, y yo le digo si es o no es dato binario, ¿no? Binary igual a true, y por defecto, ¿no? Por defecto, me está sacando la distancia, por si acaso, del individuo 1 al individuo 2, porque es un vector bastante chiquito el del aux. El del aux es un vector bastante chiquito, son dos filas. Por defecto, en el método es el que calcula la distancia de Bray, ¿no? Si vemos en nuestro cálculo artesanal, la distancia era esta, ¿no? 0,4285, y el backdist, utilizando ese mismo enfoque, obviamente tiene que encontrar exactamente el mismo valor, ¿no? O sea, ya tenemos un método que nos va a ayudar justamente a mejorar eso, ¿no? Entonces, acá hay un ejemplo más que en realidad lo único que hace es, para bases de datos más grandes, digamos una base de datos de 20 por 10, el mismo enfoque, ¿no? Es sacar la matriz de distancias usando el método binomial para variables binarias, ¿no? Ahí podemos tener esa matriz de distancias para estos datos que son exclusivamente binarios, siguiendo el método o la distancia de tipo binomial para valores binarios, ¿no? Que obviamente es muy distinto a lo que uno obtendría solamente utilizando el comando dist, ¿no? Del R, que es el básico, ¿no? Serían valores diferentes. El dist está pensada para variables cuantitativas y tiene ciertas limitaciones en cuanto a los métodos, ¿no? Pero el backdist amplía un poco ese menú de posibles distancias. Ya, entonces esto como un comentario inicial para esto de lo binario. Si todas fueran cualitativas, nominales, ahora hay discusiones a veces, ¿no? En el caso de las ordinales, si hubieran variables nominales o ordinales, también lo más recomendable es partirlas, ¿no? Porque esa idea de orden en algún momento se va a establecer. Pero si eso no significara tener muchas variables, ¿no? Porque ese proceso de volver las binarias las variables nos va a generar finalmente más variables, digamos. Una variable categórica con cinco categorías se van a volver cinco variables, ¿no? Pensando en una variable binaria o una variable dummy para cada una de las categorías. Entonces eso puede extender un poco el tamaño de la base de datos y también puede eh, incrementar el nivel de procesamiento de la computadora. Así que eso puede ser un riesgo. Entonces ahí aparece este segundo aspecto, que es algunas otras distancias para datos mixtos, ¿no? Para datos cuantitativos, más nominales, más ordinales, o igual es bastante útil cuando o todas son nominales, o todas son ordinales, o todas son cuantitativas. Esta distancia trabaja relativamente bien. Aquí ahorita les muestro exactamente cómo se llama esa distancia. Y antes de eso les voy a mostrar una función que es bastante buena en el R para hacer las variables dummies, ¿no? Para hacer las variables dummies. Hay varias funciones en realidad, ¿no? Hay varias funciones
En realidad, para hacer esto, uno podría programar, pero les voy mostrando, por ejemplo, alguna de ellas para ver un poco la idea de esto. Em, entonces, antes de pasarnos a lo siguiente, voy a crear acá creando dummies, vamos a poner, ¿no? Creando variables binarias o variables dummies también, ¿no? Que es un poco más popular. Hay una librería que se llama el Fast Dummies, que es una librería bastante útil justamente para crear rápidamente variables dicotómicas. Es una función bien interesante dentro del ERE. Tiene entre sus comandos dummy calls, que puede ser la que nos sirva. Esta dummy calls, perdón, les voy a mostrar el ejemplo que tiene acá para que vean más o menos cómo funciona este comandito. Imaginemos que tenemos esta base de datos. Y nosotros le pasamos el comando y nosotros le pasamos el comando dummy calls. Tal vez este va a ser mejor. Este va a ser mejor. Ese, ¿no? El comando dummy calls es bastante sencillo. Lo único que le damos es la base de datos y le podemos dar el nombre de las variables que nosotros queremos que las vuelva dummies. En este caso le estoy diciendo de la base de datos de esta de crime, ¿no? que tiene esa forma. Selecciona la variable ciudad y selecciona la variable año. Y para cada una de las categorías que estén acá, crea una variable dummy. Lo que va a hacer es una variable para CF, otra variable para San Francisco, Nueva York y otra variable para los distintos años, para el 90, el 2000, ¿no? Para el 90 y el 2000 en realidad. Deberían crearse al menos 4 variables dummies, pensando en las categorías que existen en esta variable. Entonces, se están creando esas 4, ¿no? Para ciudad, Nueva York, San Francisco. Para año, 1990 y 2000. Es una función bastante sencilla y en realidad lo que nos dice es, bueno, dado que estas variables son cualitativas, ¿no? Esta es cualitativa nominal, el año puede ser cualitativa ordinal, pensando que hay una... no queremos hacer alguna operación, no queremos hacer una operación matemática sobre los años, digamos, no podemos sacar la raíz cuadrada. El año debería considerarse como una variable cualitativa ordinal, digamos, ¿no? Hay una idea de orden, pensando que pasa algo respecto a las estadísticas que vemos ahí. Entonces deberíamos trabajar tal vez sobre estas 4 variables que se acaban de crear, digamos, ¿no? Trabajar sobre la matriz de distancias de estas 4 de acá, por ejemplo, ¿no? Entonces este fast dummies puede ser una medida bastante útil para esto, ¿no? Para volver rápidamente variables dummies. Cuando uno hace modelos logísticos o datos categóricos, funciones como estas son muy útiles, ¿no? Porque normalmente se trabaja todo el tiempo con variables categóricas que hay que o dicotomizarlas o hay que armarlas para hacer modelos probits o logits, ¿no? Así que esa sería nuestra función fastDummies que nos ayudaría en esa parte. Ya, ahora sí entraremos a la otra parte, ¿no? Que son las distancias para variables mixtas, ¿no? Las distancias para variables mixtas. No vamos a entrar en mucho detalle en cuanto a esto, pero sí vale la pena mencionar cuál es la distancia más apropiada cuando uno tiene variables mixtas, ¿ya? Esto el anterior semestre ha quedado como un ejercicio. La idea es que igual sea parte del ejercicio, porque en realidad es un plus, digamos, pensando en estos temas.
y es la distancia de Gower, ¿no? La distancia de Gower es una de las pocas distancias que están pensadas para cualquier tipo de variable, ¿no? Para cualquier tipo de variable en cuanto a su naturaleza, cuantitativa, nominal u ordinal. Cuantitativa, nominal u ordinal. La, la distancia de Gower está disponible, por ejemplo, en el BECDIS que acabamos de ver hace rato, ¿no? Está disponible ahí, por ejemplo, ¿no? Está disponible en el BECDIS. Está ahí disponible la distancia de Gower. Pero lo que igual, ¿no? Como tiene tratamientos para binarios, como tiene tratamientos para datos cuantitativos, la de Gower tiene sus propios tratamientos cuando son de diferentes tipos de datos, ¿no? Entonces, la librería Vectis no rescata eso precisamente, no rescata precisamente eso, pero sí lo hace la librería cluster con el comando daisy. Así que, a ver, voy a habilitar la librería. Esa distancia está exclusivamente en la librería cluster. El comando es este comando daisy de la librería cluster. Y está enfocada justamente, ¿no?, en calcular las disimilaridades de pares entre observaciones de un set de datos donde las variables originales pueden ser de tipo mixto, ¿no? En este caso, la métrica es el Gower y se utiliza justamente la fórmula generalizada de Gower, que es justamente el enfoque para esto, ¿no? Obviamente la DAISY igual te permite utilizar otras como la de Euclideano o Manhattan, pero la de Gower es óptima cuando tenemos diferentes tipos de variables. Vamos a ver si hay algún otro mención acá. Y está, ¿no? Y esto es justamente lo que nos rescata la librería BECDIS, por ejemplo, ¿no? Si todas las variables son métricas, ¿no? Si todas las variables son de tipo métricas, así continuas, eh, nos da una idea de qué es lo que hace, digamos. Es equivalente, por decir, a calcular una distancia euclidiana o algún tipo de ese estilo ahora, ¿no? Si algunas variables son de otro tipo, digamos, ¿no? Y la distancia es Gower, entonces las disimilaridades ya se calculan de otra forma, por ejemplo. Eh, Así que esta distancia Gower está justamente enfocada para eso. Para mostrarles cómo funciona, voy a habilitar esta base de datos que es, que es Flower. Y la particularidad de esta es que vamos a ver su estructura. Perdón. Vamos a ver la estructura de esta base de datos que se acaba de subir, que es esta, está bien, es Flower. Esta base de datos, str, perdón. Tiene tres tipos de datos, ¿no? Tiene tres tipos de datos. Ahora, lo que hay que resaltar en este caso, ¿no?, de cómo es la forma correcta de hacer esto en el R, es que nuestra base de datos necesariamente tiene que estar bien especificada en cuanto la naturaleza de las variables, por ejemplo, ¿no? En el auxiliar 1, por ejemplo, ¿no?, en el auxiliar 1 que teníamos para el ejemplo de las binarias, si uno le pedía la estructura a esta base de datos, al auxiliar 1, bueno, y si este fuera un data frame, todas eran enteras formalmente, ¿no? Todas eran enteras. Como son ceros y unos, lo correcto habría sido, digamos, si queremos que esto pase por la distancia de Gower, es que la naturaleza de estas debería estar claramente especificada. Para el R, ¿no?, para el R, las variables nominales, ¿no?, las variables nominales que son categorías donde no necesariamente existe un orden, deberían estar especificadas como de tipo factor, ¿no? El factor para el R son variables nominales, variables cualitativas nominales, las variables de tipo factor. Aquí me está diciendo justamente eso, ¿no? La B1, la B2 y la B3 son variables de tipo factor con dos niveles, 0 y 1, por ejemplo, ¿no?
Ahí es la etiqueta con la que usa, normalmente son binarias, entonces entiende, digamos, que son variables nominales, cualitativas nominales, estas tres de acá, con dos niveles. La variable B4 es una variable de tipo factor con 5 niveles, estos son sus niveles y bueno, ya la respectiva clasificación. En cambio, si existen variables que son ordinales, ¿no? Donde son cualitativas, pero las categorías tienen alguna idea de orden, estas variables deberían estar especificadas como variables de tipo factor, pero ordenadas, ¿no? O ordinales, ¿no? Entonces, el ord.factor es necesario especificar cuando son variables ordenadas, ¿no? Variables ordenadas. Así que eso es muy, muy importante, especificar cuando tengamos una base de datos, porque si no hacemos esto y lo pasamos por el comando DAISY para que calcule, entonces lo puede estar considerando como si fuera una variable métrica o de otro estilo, que no es básicamente la idea, ¿no? Que no es básicamente la idea. Ahora, ¿cómo volvemos una variable a tipo factor? Por ejemplo, puede ser una pregunta, ¿no? Sin ir muy lejos con eso, voy a utilizar el ejemplo del AUX1, el AUX1 y voy a volverle un data frame a esta base de datos, as.dataframe, el mismo AUX1, y ahí en el AUX1 tengo esta base de datos, digamos, ¿no? Donde si uno le pregunta la estructura de la base de datos, del AUX1, son todas enteras, ¿no? Son todas enteras. ¿Qué tal si la B1 no necesariamente es entera, sino es de tipo factor? Lo único que uno puede hacer es decirle del AUX1, la primera variable quiero que la vuelvas factor, por ejemplo, as factor. Esa la voy a volver factor y esta la puedo reasignar después, ¿no? Esta la puedo reasignar después, ¿no? Y si uno ve la estructura, ahora la primera ya es de tipo factor, por ejemplo, ¿no? La primera es de tipo factor. Si no se ha especificado de forma correcta la base de datos, entonces este paso es necesario. ¿Cómo la vuelvo de tipo factor ordenada, por ejemplo, ¿no? Pensaremos que la segunda variable tiene esa naturaleza, entonces igual deberíamos utilizar el comando factor o asFactor va a funcionar, ¿no? Cualquiera de esos. Si hiciera esto, igual lo va a transformar, ¿no? AsFactor o factor va a hacer exactamente lo mismo, ¿no? En ambos casos, lo único que debería hacer es decirle que además de que lo transforme, ¿no? Además de que lo transforme, decirle que esta es una variable, aquí está, ordenada, ¿no? Ordered le voy a decir true. Además es una variable de tipo factor y tiene algún tipo de orden, ¿no? O sea que es una variable ordinal, ¿no? Y me dice acá, y está identificando el orden basado en los códigos al menos, ¿no? Esto es pensando que tenemos una variable codificada donde el 1 es menor que el 2, el 3, el 4, en términos de categorías, ¿no? En términos de categorías. Si no tuviéramos eso, entonces sí hay que hacer un trabajo más específico acá para, si tuviéramos puro texto, al texto darle una especie de orden, ¿no? Eso sería ya un trabajo adicional, pero en general el comando factor o asFactor debería ser suficiente para identificar esto, ¿no? Para crear esto. Estoy asignando ahora la B2 nuevamente a B2, pero ya diciéndole que es de tipo factor y además está ordenada. Haciendo esto, nuestra base de datos ya reconoce, ¿no? La primera variable es de tipo factor, la segunda variable es de tipo factor, pero está ordenado, ¿no? Eso es importante cuando queremos utilizar la librería cluster con la función DAISY para las distancias mixtas, ¿no? Entonces, la librería Flower es buena porque justo trabaja con estos tres tipos de datos, ¿no? Puedo calcular la matriz de distancias de la base de datos Flower utilizando justamente la Gower, que es la mejor de los escenarios. Vemos un resumen, o vemos básicamente, la matriz de disimilaridades. Y la diferencia es que estas distancias que están acá, de la matriz de D, han sido calculadas justamente pensando, ¿no? Han sido calculadas justamente pensando en la naturaleza de las variables, ¿no?
al menos de esta base de datos con 18 observaciones. Si ustedes ven hasta aquí abajo, me va justamente comentando eso, ¿no? La métrica es de tipo mixta, ¿no? Ha identificado que hay variables de diferente naturaleza. Y los tipos son, las cuatro primeras eran nominales, las dos siguientes eran ordinales y las últimas dos eran de tipo intervalos o de escalas o para nosotros continuas, ¿no? Y ha hecho justamente el respectivo procedimiento, ¿no? Así que si tienen estos casos, la distancia de Gower es la más adecuada, ¿no? Y para usar esta distancia de Gower en el R está la librería cluster con el comando daisy. Ya, entonces con eso cerramos esta parte de las distancias para variables completamente nominales o para variables mixtas. Y bueno, y ahí hay algunos ejercicios que igual uno podría ir mirando, digamos, ¿no? Podemos ver ahora los K-centers introduciendo el cálculo por Gower, digamos, ¿no? Para tener algo de más precisión ahí para hacer justamente las clasificaciones. O introducir esta idea de variables mixtas para calcular también, para cambiar nuestras funciones y sea más fuerte, digamos, ¿no? La función que habíamos hecho antes. ¿No? Ya se puede adaptar estas nuevas distancias, ¿no? Entonces, no sé si hasta acá tienen preguntas antes de entrar a esto del clúster jerárquico. Ya, ¿cómo escogemos la mejor distancia? Eh, no hay un criterio a priori respecto cuál es el caso de, digamos, ¿no? Eh, Uno podría pensar, bueno, si todas son cuantitativas, tienes candidatos como la de Euclidiana, la de Manhattan, la de Minkowski, ¿no? Y algunas otras más, y son cualitativas también. Lo que se recomienda, ¿no? Lo que se recomienda es, si tenemos dudas respecto a qué distancia es mejor que otra, y por decir, estamos en el K-center, fijamos el valor de K, por decir, ¿no? Fijamos el valor de K en 5, 3, digamos, ¿no? Cualquier valor que ustedes vean conveniente. Y aplicamos el método K-center para las distintas distancias, ¿no? Para la distancia de Euclidiana, Manhattan, Canberra, ¿no? Las distintas que hay. Y una vez que se saca el conglomerado, ¿no? de esas distancias, calculamos el coeficiente de silueta para cada una de esas distancias. El que tenga el coeficiente de siluetas en promedio más alto es la mejor distancia dada nuestra base de datos, ¿no? No significa que sea la mejor distancia en general, es la mejor distancia condicionada a la base de datos que estamos utilizando en ese momento, ¿no? Por eso hay algunos datos que trabajan mejor con algunas distancias que con otras, ¿no? Así que el mejor criterio, el que yo les recomiendo es ese, ¿no? Es hacer correr un algoritmo con un valor de K fijo y elegir la mejor distancia, o ir más allá incluso, ¿no? Que no estoy seguro del valor de K y no estoy seguro del valor de la fórmula de la distancia. Correr un algoritmo que te calcule, o sea, que te haga todas las combinaciones de distancia según distintos valores de K y que te muestre el coeficiente de siluetas para cada uno de esos casos. Y nos quedamos con el que logre un coeficiente de silueta más alto, ¿no? Con la distancia y el valor de K que logre un coeficiente de siluetas más alto. Ese debería ser el procedimiento normal, ¿no? Para evitar cualquier subjetividad que nosotros podamos poner a la, a la base de datos, ¿no? Ese sería el mejor camino. Tanto para lo jerárquico como para lo no jerárquico que vamos a ver ahora, ¿no? Bueno, para lo no jerárquico o lo jerárquico que vamos a ver ahora. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, súper. Ese es el mejor escenario, ¿no? Ya, entonces veremos ahora sí el clúster jerárquico, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la diferencia principal con el K-center? En el K-center, hasta el mismo nombre lo establece, hay una idea de cantidad de grupos que se fija de forma previa.
nosotros definimos el valor de K. Ese era el paso cero en el cluster, en el método K-Center. Definir el valor de K a priori. En cambio, el método de clúster jerárquico no concibe esa idea inicialmente. No hay una cantidad de grupos necesaria, ¿no? Lo que va a tratar de hacer es armar una especie de jerarquías basadas en distancias, ¿no? A las unidades que estén más cerca las va a empezar a juntar en un lado, a otras que estén un poco más lejanas en otro lado, otras que están mucho más lejanas en otro lado, y va a empezar a armar una idea de jerarquías más o menos, ¿no? Entonces, una vez que arme esas jerarquías que normalmente se las visualiza muy bien con un dendrograma, recién el usuario, el investigador, puede definir un valor de K, ¿no? Una cantidad de grupos, en base a la aglomeración que ha percibido, ¿no? Si nos saltamos un poco esta idea del dendrograma, lo que trata de hacer justamente el método jerárquico, es empezar a crear estos pequeños grupos, estos pequeños vecindarios, si quieren, de las unidades más parecidas entre ellas, ¿no? Crea vecindarios cercanos, los más cercanos en términos de distancia, y después los empieza a agrupar, digamos, ¿no? Obviamente este vecindario de acá tiene muchas diferencias con el vecindario que está hasta aquí al fondo, por ejemplo, ¿no? Porque en términos de distancias no se parecen, ¿no? Sino que se han empezado a asociar desde lo más chiquito, ¿no? Es lo que va a plantear el método jerárquico. Y a partir de simplemente la observación, digamos, uno podría hacer, a partir de la observación, uno puede decir, bueno, yo identifico dos clústeres, este y este, ¿no? O alguien podría decir, bueno, no, yo identifico claramente un grupo acá, otro grupo acá, otro grupo acá, otro grupo acá y otro grupo acá, ¿no? Se pueden armar 5 clústeres a partir de esto, ¿no? Entonces, la decisión de definir el valor de K es en realidad, ya no es a priori, digamos, ¿no? Sino es posterior, ¿no? A posteriori del cálculo de estas distancias o el armado de estos vecindarios y de estas jerarquías, ¿no? Como se arma un vecindario y después se arma una zona más grande basada en esos dos vecindarios, y así se trata de agrupar, digamos. Es un poco la idea del método cluster, ¿no? De jerárquico. Pero al final el valor de K se puede definir de forma visual, digamos, ¿no? Que es un poco la ayuda del dendrograma. Y si no fuera ese el caso, igual, si no estamos seguros de cuál es el valor correcto de K, igual podemos utilizar el coeficiente de siluetas para decidir, ¿no? ¿Qué tal si agarro dos clústeres, o tres, o cuatro, o cinco, que pasen por el coeficiente de siluetas? El coeficiente de siluetas lo único que necesita es la matriz de distancias, y necesita lo único que necesita es la matriz de distancias y el vector de los clústeres, ¿no? Así que se puede fácilmente programar ese algoritmo de búsqueda del mejor valor de K en estos casos, en este caso también. No, de hecho, el anterior semestre el examen justamente era eso, ¿no? Es dado una base de datos, elija el mejor método, jerárquico o no jerárquico, la mejor distancia entre unas tres, digamos, y el mejor valor de K para esa serie de datos, ¿no? Entonces, era hacer correr un for por el tipo de datos, por el valor de K y por el tipo de distancia interna, digamos, para ver cuál es el mejor escenario, ¿no? Y a partir de eso podían decir, ¿no? Es la de Gower o, no sé, la de Manhattan para el clúster K-Center con un valor de K igual a 5, ¿no? Eso nos da, esa facilidad nos da justamente el software ahora, digamos, ¿no? Tratar de liberarnos de cualquier subjetividad propia y que nos dé un número candidato, ¿no? Eso es importante en esta parte. Ya, así que vamos viendo un poco de la teoría de esto del clúster jerárquico para entender cómo se van armando esta idea de los vecindarios, ¿no? El objetivo es obtener una jerarquía de posibles soluciones que van desde un solo grupo a n grupos, ¿no? Donde n es el número de observaciones en el conjunto de datos.
Se inicia con n grupos y se genera una matriz n por n de distancias. Esto es fundamental porque lo que nos está diciendo es el método jerárquico empieza o inicia con un valor de grupos o una cantidad de grupos exactamente igual a la cantidad de información que hay, ¿no? Hay una primera partición, si quieren, de la población y dice, cada uno de estos elementos es un grupo, dice, ¿no? Ese es el paso cero, digamos, ¿no? Cada uno de los elementos en la base de datos es un grupo. Si tengo 100 datos, tengo 100 grupos en el paso cero, ¿no? Bueno, el paso 1, perdón, ¿no? Calculo las distancias entre estos distintos grupos, digamos, ¿no? Calculo la distancia entre estos distintos grupos. Esta matriz de distancias o esta distancia entre los objetos I y K sigue teniendo la misma idea de nuestras distancias que habíamos visto antes. Una distancia euclidiana, Manhattan, Gower, ¿no? Minkowski, cualquiera de esas distancias. Pero calculamos alguna de esas métricas para ver cuán cercanos o cuán lejanos están ciertas unidades, ¿no? Una I y K. El paso 1 es hacer sobre todos, ¿no? Sobre toda la base de datos, digamos, ¿no? Básicamente es aplicar el comando dist, ¿no? El comando dist a nuestra base de datos, digamos, ¿no? A nuestra aux1, ¿no? Básicamente es calcular el comando dist, que es este. Esta sería la distancia de todos contra todos, digamos, ¿no? En el paso 1. Paso 2, buscar en la matriz de distancias los pares de clústeres más cercanos entre ellos, ¿no? Los clústeres más similares, ¿no? Entre comillas. Si definimos los clústeres B y U, ¿no? Estamos interesados en DV, dice, ¿no? ¿Qué es lo que nos está estableciendo esto en su primera fila, ¿no? A ver, vamos a un poco tratar de entender esta segunda, ¿no? Esta segunda condición, ¿no? Es buscar en la matriz de distancia los pares de clúster más cercanos entre ellos. Los clústeres más similares. Esto nos está hablando de alguna manera en que vamos a construir el primer vecindario, ¿no? Vamos a construir el primer vecindario, ¿no? De toditos los que hay, ¿no? El primer vecindario. ¿Cómo se construye el primer vecindario? De esta matriz dist, ¿no? De esta matriz dist que tenemos acá, buscamos la distancia más pequeña de todas estas posibles combinaciones que están acá, ¿no? De todas las posibles combinaciones, la distancia más pequeña, ¿no? Aquí, digamos, voy a pedirle que me muestre el mínimo de las distancias. La distancia más pequeña según esto es el número 1. La pregunta es ¿dónde está esa distancia más pequeña? Puedo hacer algo de este estilo, que me muestre dónde está el 1. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Ahí está el 1. La distancia más pequeña está exactamente acá, ¿no? Dice... bueno, ni tanto, no le está haciendo muy bien esto. A ver, déjenme, para mostrarles el segundo paso acá, voy a convertir esta aux1 en una matriz. Punto matrix. Esta es la matriz de interés, ¿no? Esta es la matriz de interés. La diagonal va a ser un problema, ¿no? La diagonal va a ser un problema. Ya, pero esta que sea nuestra matriz de interés, ¿no? Que es el paso 0. Esta la voy a llamar m pequeña mejor, ¿no? Esta es nuestra matriz de interés, nuestra distancia entre los distintos puntos, individuos, ¿no? A esta matriz, a la diagonal de m, le voy a cambiar los valores, porque todos son ceros, el mínimo siempre me va a salir 0 si es que esto no lo cambio. Le voy a poner un valor convencional muy alto, digamos 100. Así ese 100 ya, me olvido de la diagonal, digamos, ¿no? No me interesa. Puedo preguntarle cuál es el valor más pequeño de m, ¿no? Que es 1, efectivamente, como hemos visto. Entonces le voy a decir, en la matriz m, ¿quién es igual a su valor mínimo? A su valor más pequeño. Tenemos dos valores pequeños, ¿no? La distancia entre el individuo 5 y el 16.
Esa es una de las primeras distancias, ¿no? Entre el individuo 5 y 16 es la distancia más pequeña es 1. Esa es una. Bueno, y la otra por simetría es esa, la misma, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Este es el primer vecindario, me dice. Este es el primer vecindario. El 5 con el 16. El primer vecindario. Entonces, lo que va a hacer en teoría, ¿qué se hace una vez que se tiene eso? En el dendrograma se ha podido rayar este primer rectangulito, digamos, ¿no? Agarra al individuo, pensaremos en alguno muy parecido de esto, digamos, por decir el que está acá, aquí este pequeñito. Este es el 5 y este es el 16. Como son los más cercanos, les creo un rectángulo de distancia. Ese es el primer vecindario más chiquito que se ha armado. Esa es la distancia más chiquita que se ha armado. Ese es el paso 2, ¿no? Identificar el primer vecindario. ¿Se entiende hasta esa parte? Más o menos. Sí, ¿no? Ya, súper. Entonces, primer paso, todas las distancias, todos contra todos. Segundo paso, el primer vecindario. Que en este caso, el primer vecindario había sido el 5 con el 16, ¿no? El 5 con el 16. Vámonos al siguiente, ¿no? Dice, bueno, buscar la matriz de distancia, buscar en la matriz de distancia los pares de los clústeres más cercanos entre ellos, ¿no? Ya hemos encontrado, en este caso todavía no son clústeres, son unidades simples. La unidad 5 y la unidad 16 va a ser como el primer clúster, digamos, ¿no? 5 y 16 el primer clúster. Es el primer clúster que en nuestro caso está ubicado en la distancia de 5 al 16, digamos, es lo único que nos dice, ¿no? De 5 y 16. Ahora, lo que nos establece el tercer paso, dice, bueno, como tú ya has encontrado el primer clúster, que es el primer vecindario, que es el 5 con el 16, vamos a pensar que este 5 y este 16 son un mismo individuo, ¿no? Como están en el mismo barrio, digamos, son el primer vecindario, si quieren. Vamos a tomar estos dos datos como si fueran uno solo, ¿no? Vamos a tomar estos dos datos como si fueran uno solo. Los vamos a unir. Es lo que nos dice el tercer paso. Unir los clústeres U y B, ¿no? En este caso, unir las observaciones 5 y 16. Y reetiquetar este nuevo clúster como U y B, ¿no? Reetiquetar este nuevo clúster como el U y B. Y ese nuevo clúster en realidad como que ya no va a aparecer el 5 y el 16, sino que va a aparecer esos dos juntos en una nueva fila, si quieren, como la fila 516, digamos, ¿no? Como el clúster 516. Lo que nos dice siguiente, actualizar la matriz de distancias. A, remover las filas y columnas correspondientes a U y B. ¿No? Dado que los voy a unir, debería eliminar la fila 5, la fila 16 y la columna 5, la 16, ¿no? Debería eliminarlos, básicamente, ¿no? Inciso B, incluimos las nuevas filas y columnas para el nuevo clúster U y B, ¿no? Incluimos la nueva fila y columnas para el nuevo clúster U y B. Ahora, si se dan cuenta, el tercer paso nos dice que creemos una nueva fila, si quieren, o fusionemos la 5 y la 16, ¿no? Fusionemos la 5 y la 16. Ese concepto de fusionar la 5 y la 16, ¿no? Ese concepto de fusionar, perdón, la 5 y la 16, es con la idea de que yo voy a estar creando formalmente, a ver si hay otro gráfico un poquito más útil acá. A ver, podemos tratar de hacer acá esto. A ver, denme un momentito para hacer esto con el aux 1. H plus y tal vez sobre este gráfico podemos visualizar mejor. Ahí está, ¿no? Esto se ve perfecto, ¿no?
Me dice el primer paso, y aquí se ve justamente ese primer paso, ¿no? El primer paso ha sido unir a la unidad 5 y 16. Este es el primer vecindario, la unidad 5 y 16. Esta es la primera iteración, si quieren, dentro del clúster. ¿Qué se hace después? Estos 5 y 16, como es el primer vecindario, necesitamos solo uno, ¿no? Bueno, no solo uno, sino necesitamos crear de alguna manera la información conjunta del 5 al 16, ¿no? Crear la información conjunta del 5 al 16 para que este clúster eh, entre nuevamente para que se evalúe esta idea de distancias, ¿no? Necesitamos unir este 5 y 16 en un solo punto, ¿no? En un solo punto. Ahí aparecen los criterios para esa idea de unión, digamos. Es como, obviamente, dado que estos son el primer vecindario, los voy a unir. Cuando los una, tengo que tener un representante de este clúster que estoy creando. De los otros que todavía no se han unido, el 4 sigue siendo su propio representante, el 7 sigue siendo su propio. Cada uno de estos números siguen siendo sus propios representantes. Pero como estos son los dos primeros que he encontrado, lo que debería hacer es buscar un representante de estos dos, ¿no? De esta primera unión, ¿no? Buscar un representante de esta primera unión. Y ahí justamente aparece el concepto de estos métodos o le podemos dar una idea de enlaces, ¿no? Es normalmente el término que se utiliza en este caso. Es este criterio de enlaces, que en el fondo está vinculado a quién puede ser el representante, ¿no? ¿Quién puede ser el representante una vez que definimos un vecindario, ¿no? Una vez que definimos un vecindario. Para explicarles rápidamente esto, sin entrar en mucho detalle en estos enlaces todavía, en un primer paso, la distancia entre toditos, la más pequeña era entre el 5 y 16. Este es el primer vecindario que se ha creado. En una segunda iteración, he creado un representante de este clúster, de este único clúster que se ha creado. Hay un nuevo representante para calcular, digamos, su vector de informaciones con filas y con los respectivos valores. Se vuelve a correr la matriz de distancias y se busca nuevamente el valor más pequeño, ¿no? Se busca nuevamente el valor más pequeño. En esa segunda iteración se han creado todos estos otros vecindarios. El 11, 20, el 2 con el 8, el 1 con el 15, el 6 con el 9 y el 3 con 16. Seguramente todos estos pares tenían el valor más pequeño en distancias, ¿no? Considerando que este de acá ya se había actualizado, digamos, uniéndolo los dos, ¿no? El segundo clúster era esto, ¿no? Entonces, para la segunda matriz de distancia se ha corrido exactamente el mismo modelo, pero considerando este como un par, como un solo dato, este par como un solo dato de información. En la tercera corrida, ya los que están sueltos es el 4, 7, 10, 14, 13, 17, 12, esos son los que están sueltos, más el 18. Todos los otros números están involucrados en algún clúster, ya en algún vecindario. Entonces se corre la distancia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 datos, ¿no? La distancia entre esos 14 datos y se busca ahí las distancias más pequeñas, ¿no? Ahí se buscan las distancias más pequeñas. En eso, seguramente ya se han encontrado que este clúster con este otro clúster tenían la distancia más pequeña. Una de las distancias más pequeñas se ha creado este vecindario de acá, digamos. O se ha creado este vecindario de acá, o se ha creado este vecindario de acá y de acá, ¿no? Ya se han creado estos vecindarios. Entonces, ahí, digamos, la idea es un poco empezar a pensar en estos procesos de agregación a manera de que los clústeres van subiendo, ¿no? A manera que la jerarquía se va identificando, ¿no? Esa es un poco la idea básica detrás de estos métodos jerárquicos. El último valor que ha logrado, de los sueltos al menos, el último valor que se ha logrado empalmar es el valor 18, ¿no? Es el valor 18. Es el último elemento que se ha unido a uno de estos vecindarios, por ejemplo, ¿no? Pero a nivel de los otros vecindarios, estos de acá se han terminado de unir entre estos, ¿no? Este vecindario se ha unido a este otro y este otro, porque su distancia a nivel de todo el vecindario, digamos, de estas líneas, seguramente son de las más pequeñas, ¿no? Eso es lo que trata de hacer el algoritmo en el fondo, ¿no?
Lo que dice es, este es el U y este es el B y juntos van a ser el V, digamos, ¿no? El V. Este va a ser el U, este va a ser el B y a veces juntos van a ser el V2, digamos, ¿no? Y el V1 más el V2 van a ser tal vez el V3, digamos, ¿no? Va empezando a crear esos vecindarios con esos criterios, ¿no? Con esos criterios justamente. Ya, entonces, el siguiente, bueno, lo que entra en esta parte ahora es tratar de entender cómo elegimos al representante del vecindario. Ese es como que el siguiente paso, ¿no? Es tratar de ver cómo elegimos al representante del vecindario. Cómo sale esta línea o esta línea o esta línea, digamos. Cómo elegimos finalmente a ese representante de este vecindario. Y ahí aparecen justamente los enlaces, ¿no? Ahí aparecen justamente los enlaces. Ahí se aparecen justamente los enlaces. Eh, Tal vez acá no se va a comprender demasiado la, la idea de los enlaces. Déjenme buscar un diagrama que tengo de esto, que es donde se visualiza exactamente esto. Bueno, se visualiza esto de mejor forma. Perdenme un momentito para mostrarles eso. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta y se entiende más o menos cómo funciona el método internamente, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien alguna duda? Ah, aquí está. Vamos. eh, este es el libro de Johnson, por si acaso. Es creo que uno de los más completos en la parte teórica y aplicada de los métodos multivariantes, dentro de estos clustering al menos. Y aquí tenemos un diagramita justo de las distancias, ¿no? De cómo definimos la distancia entre los distintos clústeres, ¿no? Una vez que ya se han consolidado, se han armado, ¿no? Una vez de que se han armado. Es como, básicamente un poco el objetivo de esto es tratar de definir cómo yo empiezo a calcular la distancia entre estos dos elementos, si quieren, ¿no? Entre estos dos elementos que se están volviendo uno en el fondo, ¿no? En un clúster, con el resto que ha quedado en la siguiente iteración. ¿Cómo calculo una distancia entre estos, ¿no? Y ahí justamente existen esas tres aproximaciones. Está el enlace simple, el enlace completo, el enlace simple, el enlace completo y el enlace promedio, ¿no? El enlace simple, el enlace completo y el enlace promedio. El enlace simple, ¿no? El enlace simple, lo que establece, ¿no? Lo que establece en el enlace simple es que debería primar la distancia, ¿no? Cuando buscamos la distancia entre los distintos clústeres, como cada clúster está construido a partir de unidades individuales, ¿no? En este caso el 1, 2, 3, 4 y 5, como cada clúster está construido a partir de unidades individuales,
La primera distancia, ¿no? Bueno, la distancia que vamos a calcular entre estos clústeres, ¿no? En el enlace simple nos dice que nos quedemos con la distancia más corta, ¿no? Con los elementos que tengan la distancia más corta. Ese va a ser nuestro criterio para calcular la distancia. En este caso, ¿no? En el enlace simple, la distancia más corta, digamos, gráficamente, está entre el punto 2 y el punto 4. Esa va a ser la distancia entre estos dos clústeres. Entonces lo que hacen es nuevamente calcular la distancia de todos los puntos versus todos, pero sabiendo que el 1 y 2 están en el mismo clúster. Y comparan las distancias más cortas entre los distintos clústeres y esa va a ser la distancia que se va a evaluar para armar el vecindario o no. ¿No? Esa va a ser la distancia que se va a usar para armar el vecindario o no. El enlace simple trata de evaluar la distancia más corta entre los individuos que están dentro de cada clúster. Está esta otra que es el enlace completo. El enlace completo es opuesto al enlace simple. Lo que te dice es que la distancia que se vaya a armar está basada en la distancia más lejana de los distintos clústeres, ¿no? Entre la distancia más lejana entre los distintos clústeres. Ese es el enfoque del enlace completo. Y bueno, el enlace promedio, ¿no? El enlace promedio, lo que te dice es, bueno, sacaremos un promedio, ¿no? Vamos a calcular la distancia entre todos los individuos, ¿no? El 1 con el 3, el 1 con el 4, el 1 con el 5, el 2 con el 3, el 2 con el 4, el 2 con el 5, todas las distancias entre todos los objetos. Le vamos a sacar el promedio a eso, ¿no? En este caso son, bueno, están la del 1 al 3, la del 1 al 4, la del 1 al 5, está la del 2 al 3, la del 4 al 5, son 6 datos, ¿no? 2 por 3, 6 distancias distintas. Le vamos a sacar el promedio y esa va a ser la distancia entre el clúster, entre este clúster y este clúster. Es el criterio para justamente cuando ya empezamos a crear estos grupos de unidades simples, el criterio para calcular la distancia entre estos grupos va variando, ¿no? Va variando. Eso principalmente va a ocurrir ¿en qué fase? En la primera fase, todas son distancias sencillas y los tres métodos son exactamente equivalentes, ¿no? En la primera fase, porque todos son un solo elemento, ¿no? En la segunda fase, ¿no? En la segunda fase, casi es igual, no importa mucho el método, porque ¿no? Este es el primer clúster que se une. En la segunda iteración va a calcularse la distancia, si fuera por el método simple o por el método completo, va a ser simplemente la distancia de cada uno de estos a este o a este o a este, a cada uno de los individuos, a cada uno de los elementos simples, ¿no? Entonces, como son elementos simples, el criterio de distancias no va a variar, digamos, ¿no? Porque ya se empieza a notar recién cuando los clústeres ya son más compuestos, ¿no? Cuando ya estamos en estas, cuando al menos ya son pares, ahí se empieza a ver el criterio, digamos, ¿no? ¿Qué tal si yo quiero calcular la distancia del 5,16 a la distancia del 4,7? ¿No? A este clúster que se acaba de formar, ¿no? ¿Cómo calculo la distancia entre estos dos? El simple te dice, bueno, la distancia entre estos dos jerarquías, si quieren, o estos dos vecindarios, va a ser exactamente igual a la distancia más pequeña de las distancias individuales dentro, ¿no? Acá tenemos 4 distintas distancias. La distancia entre estos dos va a ser el más pequeño entre la distancia de esos 4. O el método completo te dice la distancia entre estos dos va a ser la distancia más grande entre estos 4. O el método average te dice la distancia entre estos dos va a ser la suma de esas 4 distancias dividida entre 4. Entonces, por ejemplo, para calcular esta última distancia, digamos, ¿no? Esta distancia, ¿qué será igual? Si es el método simple, es la distancia de todos estos elementos hacia este otro grupo, todas esas distancias, el valor más pequeño, esa es esa distancia si el enlace es simple. Si el enlace es completo, esa distancia es el valor más lejano, ¿no? Que tal vez seguramente sería entre el 4 y el 19, digamos, ¿no? Y si fuera el enlace promedio, es pues todas las distancias posibles de esta más esta, un promedio de esas de ahí, ¿no? Esa es la particularidad de esos 3 tipos de enlace, ¿no?
Ahora, ¿cuál enlace es mejor? La pregunta igual, depende de cuál está generando mayor homogeneidad dentro de cada clúster y heterogeneidad entre los distintos clústeres, tal vez fijando un valor de conglomerados, ¿no? Fijando un valor de K, digamos, ¿no? Pero el algoritmo en el fondo trabaja de esta forma. Ya, el algoritmo trabaja de esa forma. No sé si se entiende. Nota, el algoritmo termina cuando la última unidad suelta ha sido asignada. Cuando la última unidad suelta ha sido asignada, ¿no? Ahí termina el algoritmo, ¿no? Y decir, ¿no? Dice, ¿no? Repetimos el paso 2 y 3 un total de n-1 veces, ¿no? Hasta que todas las unidades sueltas han sido asignadas a algún vecindario. ¿Sí? ¿Se llega a comprender? Ya, gracias. Entonces, vámonos al ejemplo. Como nota, obviamente, se debe elegir la matriz de distancias acorde a la naturaleza de los datos, ¿no? Seguimos con una idea de distancias. Ahora no partimos de un grupo o de un centro, sino que es todos contra todos en un paso uno, pero pensando en distancias, ¿no? Y ahí la sugerencia que habíamos visto es si todas son numéricas, euclidianas o Manhattan, que son las usuales para esto. Si todas son nominales, bueno, pues transformar a variables binarias y usar la distancia binomial, ¿no? Es la recomendación. Y si las variables fueran mixtas, como habíamos visto, utilizar la distancia de Gower, ¿no? Que es justamente la distancia de Gower de la librería cluster del comando Daisy, ¿no? Que es un poco el que considera muy bien esto. ¿Cómo operativizamos esto? ¿Cómo operativizamos esto en el R? Es muy sencillo hacer el análisis cluster en el R. Es muy, muy, muy sencillo. Lo voy a hacer acá para nuestra basecita de datos que hemos creado artificialmente, que en realidad era una matriz binaria, ¿no? Es una matriz binaria esta, simulada incluso, ¿no? La haremos sobre esa, que es relativamente fácil mostrar el algoritmo. La función, el valor central, ¿no? Como que el elemento más importante para hacer el análisis cluster es la matriz de distancias. La matriz de distancias es la materia prima, ¿no? La materia prima para hacer este estudio, ¿no? La matriz de distancias. Ya acá nosotros podemos ir definiendo, ¿no? Esta distancia puede ser binaria o podemos utilizar incluso el backdist, ¿no? El backdist. A ver, déjenme ver si está todo bien. El backdist, decirle que estamos metiendo la variable, en este caso aux1. Y le vamos a decir además que estos son valores binarios, ¿no? Son además valores binarios e input data debe ser numérico. Ya, bueno, eso es porque nuestro aux1 ya ha sufrido estos cambios de factor y factor de orden, ¿no? Entonces, podemos volver a generarlo acá, digamos, un aux2, ¿no? Un aux2. Nuestro aux2 va a ser como antes, ¿no? Una matriz simulada con ciertas características. A ver, déjenme buscar. Acá está nuestro aux1. Nuestro aux2 va a tener justamente esta forma, ¿no? Nuestro aux2 va a tener esta forma. Podemos utilizar la matriz dist o podemos utilizar, en este caso, la librería backdist para decirles que son datos binarios. Se utilice la forma correcta para hacer esto, digamos, si fueran datos binarios. Eso va relacionado a la nota en realidad. Esta es la materia prima, la matriz de distancias. Ya le voy a llamar un objeto DD, digamos, ¿no? O MD, digamos, nuestra matriz de distancias. Ese es el objeto o esa es la materia prima para que este modelo funcione. ¿Por qué? Seguramente
porque según han visto, según el tipo de enlace y este proceso algorítmico del método clustering, para definir la distancia entre los distintos clústeres, siempre se basa en las distancias individuales, o de los más cercanos, o de los más lejanos, o del promedio de esas distancias, pero todo el tiempo se trabaja a partir de las distancias individuales, para cualquiera de los métodos, ¿no? Si tengo estos clústeres, finalmente la distancia entre estos dos clústeres corresponde a una distancia individual de observaciones, ¿no? El individuo 2 y 4. En este caso el individuo 1 y 5, pero sigo trabajando con distancias individuales, ¿no? Así por eso es la importancia de esta matriz de datos MD, ¿no? El comando que hace posible el análisis clúster en el R es el comando hclust, ¿no? El hclust, que justamente tiene incorporado en su estructura el método, ¿no? Si uno ve el comando hclust, los métodos que tiene son el método, tiene varios, ¿no? Tiene el ward2, single, complete, average, que son normalmente los que siempre de forma más clásica están introducidas. La idea de la mediana, ¿no? Que igual está ahí, o la idea de un centroide, por ejemplo, ¿no? Un valor que esté ahí, una distancia que esté dentro de los datos, pero que sea, ¿no? Entonces, hay esas otras distancias que tal vez valdría la pena igual mirarlas si es que quieren ver si son más eficientes o no. Por el momento pensaremos en estas que son típicas, la simple, la completa y la average. Por defecto está la completa, ¿no? El enlace completo, y este enlace completo en realidad penaliza, o bueno, más que penalizar, elige como distancia entre clústeres a las distancias individuales más lejanas, ¿no? La completa justamente elige como distancia entre los dos clústeres a la distancia más lejana. Esa es un poco la idea. Podemos tratar de variar eso, ¿no? Podemos tratar de variar eso. Podemos tener un modelo 1. Y el hclust lo único que necesita es la matriz de distancias. La matriz de distancias, MD. Y después nosotros le empezamos a poner algunos parámetros. En este caso puede ser el complete, que es en este caso uno de los enlaces. El segundo enlace puede ser el average o el simple, y el otro puede ser el average, ¿no? Para un poco tener la idea de qué está pasando en ambos casos. A ver, para hacerlo por orden, que sea el simple, el complete y el promedio, ¿no? Esos tres. Modelo 1, modelo 2, modelo 3. Es una base de datos bien chiquita la que hemos creado, así que por eso esto funciona relativamente rápido. Y ya tenemos ahí, por ejemplo, si vemos el modelo 1, ¿no? Nos dice, son 20 objetos, el método es single, y la distancia, si he utilizado la distancia, la distancia binaria de Bray, ¿no? Que es el valor por defecto del backdist, ¿no? No se olviden que es el valor por defecto del backdist. Si queremos otra distancia, podemos aquí cambiar y decirle que sea la binomial o sea la binaria para los euclidianos, ¿no? Ya son otras opciones. La mejor forma de ver esto de forma visual es con lo que se conoce como el dendrograma. Es una idea de ver estos vecindarios que se están creando. Puedo ver el plot del mod 1. Ahí está el plot del mod 1. Si ven acierto, se ve un poco desfasado esto, ¿no? O sea, se ve un poco feo. No, bueno, no sé si feo, pero se ve un poco... No tiene una estructura normal, digamos, como un dendrograma de los habituales que se presentan, ¿no? Pero esta idea es una idea de jerarquía justamente, ¿no? En la primera iteración, estos clústeres se han creado, este de acá y este de acá, en la primera iteración. En la segunda iteración se ha creado este clúster, el 3 y el 7. En la tercera iteración se ha creado este clúster, el 14 y el 4, ¿no? Y además ya se han empezado a unir con estos otros, ¿no? Entonces, la idea de esto es, esta escala nos da una idea de cómo se han ido uniendo en las diferentes iteraciones hasta que el último número ha aparecido, que en este caso es el 2, ¿no? Esto para el mod 1. Para el mod 2, esta ha sido la clasificación, digamos, ¿no? El último igual ha sido el valor 2 que se ha
que se ha fusionado ahí con algún vecindario, y el mod 3 que está basado en el promedio. El mod 1, mod 2 y mod 3. El mod 1, el mod 2 y el mod 3. Uno podría agarrar alguno, ¿no? Por ejemplo, el modelo 1. Aquí a ver, le voy a poner un título más para que podamos ver con calma esto. Este es con el simple. Este va a ser con el complete. Y este va a ser con el promedio. Simple, completo y promedio, ¿no? Uno podría agarrar, digamos, pensando en el simple, que es el primero, el 6 y el 15, por ejemplo. El 6 y el 15 son los primeros que se han armado, junto con y el último es el 2 y el 11, ¿no? Más o menos, ¿no? Bueno, y el 2 con todo este grupo, ¿no? El 6 y el 15. En el siguiente caso, igual, ¿no? El 6-15 se arma, pero después, ¿no? Y después se están armando. Y en el tercer caso, el 6 y el 15 no están juntos necesariamente tan rápidamente, ¿no? Acá aparecía el 6 y el 15, pero para el método average, el 6 y el 15 están medio lejanos, ¿no? No, perdón. Igual, ¿no? Igual están acá unidos, el 6 y el 15, como primera unidad de conglomeración. No, en la primera fase están logrando lo mismo, pero ya en la segunda fase ya los vecindarios seguramente se comportan de forma diferente, ¿no? Este vecindario de acá es 25 y 11, por ejemplo. 25 y 11 otra vez en el complete, y en el single el 25 y 11 también juntos. No están variando demasiado, ¿no? Tal vez otras jerarquías, tal vez la forma de los enlaces son los que cambia de algún método u otro, ¿no? Esos son los dendrogramas. Hay maneras de que estos dendrogramas se vean un poquito mejor si quieren. Y a ver, los voy a incorporar acá con solo uno de estos. Esta opción del hang igual a menos 0.1. Lo único que hace es tratar de toditos nivelarlos, ¿no? Todos nivelarlos o bueno, estirar esa línea, digamos, de tal forma que todo se vea centrado, ¿no? No se pierde la idea de las iteraciones aún, ¿no? Pero ya se ve un poco más relleno y todos los números están a la misma altura, ¿no? Ese efecto lo hace este comandito HANG, ¿no? Podemos, como parámetro gráfico, cambiar el tamaño, mucho más chiquito. Tal vez no es tan conveniente porque no tenemos muchos datos, así que eso es algo que se puede trabajar, digamos, ¿no? Con el tamaño. Y tal vez de los más interesantes es el cut tree, ¿no? Es el cut, ¿no? Este comando cut tree. Dado el modelo, ¿no? Dado el modelo, mod 1, ¿no? Por decir el modelo 1, nosotros podemos definir el valor o la cantidad de clúster que nosotros queremos, o definir finalmente el valor de K, ¿no? El cut-tree nos va a ayudar a definir el valor de K, básicamente. ¿Cómo funciona esto? Cut-tree del modelo 1 y la cantidad de clusters, ¿no? ¿Qué tal si decimos 3 clusters? Nos va a devolver en realidad la pertenencia de cada individuo a cada clúster. El individuo 1 pertenece al clúster 1, el 2 al clúster 2, el tercero al clúster 1, al 1, al 1, al 1, al 1, al 1, después estos dos de acá pertenecen al clúster 3, ¿no? Nos da una idea ya de la asignación de los clústeres. Eso es lo que hace el cut-tree, ¿no? Eso es lo que hace el cut-tree. Esta es nuestra asignación de K, digamos, ¿no? Puedo hacer la asignación para el modelo 1 es esta. La asignación para el modelo 2 y lo mismo puedo hacer la asignación para el modelo 3. La asignación para el modelo 3. Para el 1, para el 2 y para el 3, ¿no? Ya tengo esas asignaciones para cada uno de los modelos. Lo siguiente que podría hacer en algunos casos ya sería tratar de visualizar cuán bien se está haciendo estos procesos, ¿no? Voy a ver. Lo haremos con este primero. Voy a dibujar nuestro modelo 1.
Este es el modelo 1. Y según el Q-Tree, que es una forma rápida de, digamos, de identificar los clústeres que se están formando, basados en el número de K que le hemos dado, le puedo decir básicamente que ponga, digamos, el valor, ¿no? Entonces, esto es con el comando red hclust. Y le digo, en este caso, esto es del modelo 1. Modelo 1, utilizando la asignación del modelo 1. Este comando rect hclust. Bueno, en realidad no es tanto así. Perdón, es el modelo mod 1 y la cantidad de K que acabamos de fijar. En este caso, 3, ¿no? El plot y la asignación de esos tres grupos. ¿Quiénes serían, por ejemplo? ¿No? ¿Quiénes serían esos tres grupos? Y ahí están, por ejemplo, ¿no? El primer grupo debería ser este es el segundo grupo y este es el tercer grupo, me marca, ¿no? Para el método, para el enlace simple. Podríamos repetir exactamente el mismo ejercicio, pero para los otros modelos. Para el modelo 2, para el modelo 2, para el enlace completo, ¿no? Y esta sería la asignación para el modelo completo de esos tres clústeres. Y para el otro, que sería el promedio. El average modelo 3. Modelo 3. Este es el clúster y esta sería la asignación de los tres clústeres que identifica esta idea de la pertenencia o la asignación de los clústeres, ¿no? Entonces, este comando rec hclust es útil para ver visualmente qué está pasando, y si no, también tenemos este Q-Tree que nos va a ayudar a identificar justamente la pertenencia de cada uno de estos grupos, ¿no? La pertenencia de cada uno de estos grupos. Ya con esas herramientas, cualquier base de datos que venga, podemos hacer el respectivo análisis para el simple, completo, para el enlace simple, para el enlace completo, para el enlace promedio. Y con esta asignación del Q-Tree, ya podemos hacer una idea del coeficiente de siluetas, por ejemplo, ¿no? A estas alturas podemos decir, dado el valor de K fijo en 3, ¿quién es el que está logrando una mejor clasificación? Si el simple, el completo o el promedio. Entonces, para eso es un poco utilizar lo que hemos hecho en la anterior clase, por ejemplo, ¿no? Que era el coeficiente de silueta, ¿no? Que es el coeficiente de silueta. El coeficiente de silueta, si recuerdan, lo único que necesita es la matriz de distancias y la asignación de... ¿dónde estás? A ver, la matriz de distancias y la asignación de los clústeres. Es lo único que necesita el coeficiente de silueta, ¿no? A ver, veamos si está en orden esto. Entonces necesita la matriz de distancias, que en este caso es nuestra MD, y la asignación de los clústeres, la asignación del modelo 1. Ya, a ver, no me está calculando esto. Déjenme revisar un par de cosas. Aquí estás. Bueno, perdón, al revés. Ya, primero es la asignación de los clústeres y después la matriz de distancias, nuestra matriz de distancias. Ahora sí, ¿no? Lo que habíamos hecho era eso y le podíamos sacar un plot, digamos, ¿no? Plot de nuestro modelo 1. Plot de nuestro modelo 1. Modelo 2, modelo 3. El modelo 2, modelo 3. El 1 es simple, el 2 es completo y el 3 es promedio. Para el modelo 1, el promedio del coeficiente de silueta es 0,1. Para el modelo 2, el coeficiente de silueta es 0,09, un poquito más pequeño. Y para el promedio, el coeficiente de siluetas es 0,25. En esa idea,
podríamos nosotros concluir que dada la base de datos, ¿no? Dada la matriz de distancias, la mejor elección para crear clusters es, considerando k igual a 3, utilizar el método del promedio, ¿no? El average. Utilizar el enlace promedio. Porque logra un coeficiente de siluetas superior a los otros dos. Si quisiéramos variar también el valor de k, ¿no? Si quisiéramos variar también el valor de k, lo que deberíamos es hacer acá, digamos, ¿no? Es tratar de variar estos valores, ¿no? Tratar de variar estos valores, ya no 3, digamos, ¿no? Con 4, por ejemplo, con 4, ¿qué pasará? Asignación 1, 2, 3, otra vez veo el de siluetas, pero para acá igual a 4. 0.09 para enlace simple, 0.21 para enlace completo y 0.27 para el enlace promedio. En este caso nuevamente con k igual a 4 nos quedamos con el enlace promedio, ¿no? Nos quedamos con el enlace promedio, que incluso el valor de k supera al anterior, ¿no? El valor de k supera al anterior. Perdón, el valor del cociente de siluetas es mejor al anterior cuando k era igual a 3, por ejemplo. Y, o si no, uno podría pensar, ¿qué tal si armo 5 grupos, ¿no? Veremos enlace 0.18, completo 0.18, promedio 0.26. Es un punto menos que cuando k era igual a 4. Entonces parecería que la mejor decisión con estos pequeños ejercicios que hemos hecho es enlace promedio k igual a 4, ¿no? Hasta el momento. Podríamos jugar con más valores de k, podríamos jugar con, bueno, básicamente con valores de k. Y incluso podríamos, esto es utilizando la distancia, justamente la distancia binaria que se había definido, ¿no? Que es la distancia binaria de Bray, ¿no? Podríamos cambiar esto a la distancia euclidiana o binomial y ver si de alguna forma mejora el coeficiente de siluetas. Este es nuestro indicador para saber si estamos haciendo bien la clasificación en este caso. ¿Ya? Así que esos son los puntos que hay que considerar en este caso de la asignación. Acá hay un ejemplo en realidad con... bueno, acá son mismos ejemplos de los que hemos visto, pero ya con una base de datos, con la base de datos Iris en realidad, ¿no? Ahí uno puede ver con la base de datos Iris qué es lo que sucede. Es muy parecido a lo que hemos ido viendo, ¿no? Variando los métodos, variando los puntos de corte, viendo las asignaciones y comparando, digamos, ¿no? Los distintos casos, ¿no? Para el simple, el completo, el average, ¿no? Tiene la misma idea, pero ya con una base de datos más puntual en realidad, ¿no? Una nota, el dendrograma es muy útil para ver las relaciones que existen basadas en las distancias y la creación de estas jerarquías, ¿no? A partir de esto se pueden definir un K de forma visual, ¿no? Que es lo que acabamos de mencionar. Otra nota, el dendrograma pierde su utilidad cuando la cantidad de observaciones es muy alta, ¿no? Eso es cierto, ¿no? ¿Qué tal si nosotros, acá por ejemplo la base de datos Iris, ¿no? La base de datos Iris, que es con la que se saca lo de acá, tiene 150 datos, ¿no? Con 150 datos esto todavía es visible, ¿no? Esto es todavía visible. Imagínense tener una base de datos con 3000 observaciones, ¿no? Entonces, incluso por costos de procesamiento al ERE le va a costar sacar un dendrograma para 3000 observaciones, 5000 observaciones, 10000 observaciones, ¿no? Ya le va a costar sacar esto. Es un apoyo visual, sí, pero existen alternativas como el Q-Tree, por ejemplo, ¿no? El Q-Tree lo único que necesita es la definición de las jerarquías que nos da justamente el H-Clust. Podríamos prescindir del dendrograma y solamente concentrarnos en el H-Clust y en el Q-Tree y después hacer coeficientes de siluetas, ¿no? Diferentes coeficientes de siluetas. Acá hay un ejemplo que tal vez les pueda interesar, que lo habíamos hecho el anterior semestre, que es utilizando la base de datos de las elecciones del 2019, ¿no? Incluso esto ya se podría actualizar con los resultados de la última elección. Lo que se trata de hacer es a nivel de municipios, lo voy a hacer coser para que ustedes pues igual lo puedan ver. A nivel de municipios tengo esta base de datos, ¿no? BDMUN.
Tengo los 340 municipios que deben ser los que están en esta base de datos. Veremos cuántos tengo. Tengo 340 municipios, justamente los 340 municipios, con los distintos patrones de respuesta que han tenido estos municipios para los diferentes partidos políticos, incluyendo el patrón de votos blancos y nulos, ¿no? Que está también ahí presente. Entonces, existe esa información acá. Es una base de datos igual en términos de filas chiquitas, ¿no? Son 340 filas y 15 variables. Se puede hacer el análisis clúster para esto, para entender cómo los municipios en términos de patrones de votos se están agrupando. Puedo hacer esto, calculo el plot y bueno, se ha muerto mi sesión de leer. A ver, vaya, volveremos a correr. Es que estaba muy saturada la memoria RAM del equipo y ya se ha tenido que ir. Voy a volver a abrir esto a ver si no se ha perdido demasiado. Ya está bien, está todo lo anteriormente trabajado. Volveremos a ver si todo sale bien ahora. Normalmente estas cosas son porque estamos pidiendo mucho a nuestra base de datos. Ya. A ver, antes de avanzar con esto, veremos si la base de datos está correcta acá. Ya. Parece que sí. Todos son numéricos. Son valores tal vez en decimales pequeños, pero igual, ¿no? Una distancia euclidiana va a trabajar esto sin problemas. Calculamos la matriz de distancias de, ahí está, y le daremos espacio al gráfico para ver si nos funciona. Ahí está, ¿no? Ha funcionado. Por ejemplo, este es un caso de un uso inmediato de este tipo de metodologías. Nuestro objetivo tal vez no es clasificar, pero entender si las asociaciones de estos municipios en base a su patrón de votos, por ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos una idea justamente de cómo los distintos municipios se están agrupando. Tengo 340 datos, ¿no? Entonces, por eso visualmente capaz que no sea de las mejores estrategias que uno pueda tener acá, por ejemplo, ¿no? No es de los mejores casos. Pero está funcionando, digamos. Valdría la pena ver de los clústeres que se puedan armar en este caso, cuál es la cantidad de clústeres óptimo. Entonces acá, justamente en el siguiente punto, vamos a contrastar el enlace simple, el enlace completo y el enlace promedio para valores de K de 2 a 20, para ver cuál es la mejor cantidad de grupos que se puede construir en este escenario. Entonces les mostraré eso. Defino un vector con los tres metoditos, con los tres métodos. Defino el valor de K, que va de 2 a 20. Vamos a buscar cuál es el mejor valor de K de 2 a 20. La matriz de distancias D, que siempre es el insumo en este caso. Voy a crearme una matriz de resultados. Va a ser una matriz vacía, donde va a tener justamente 19 columnas para cada valor de K, ¿no? Del 2 al 20. Y 3 columnas para cada uno de los valores para el enlace simple, completo o promedio. Nuestra matriz res de resultado va a tener justamente esto. Para los valores de K, para los distintos métodos. ¿Qué vamos a buscar en nuestro for? Es bastante sencillo en realidad. Definimos el método, definimos el valor de K en el cut-tree, calculamos el coeficiente de siluetas, le sacamos el promedio a los diferentes valores del coeficiente de siluetas para cada individuo y eso se guarda en la matriz res. Es un algoritmo bastante sencillo para buscar esto. Compilamos, bueno, no se puede encontrar la función silueta, eso es porque como se ha cerrado mi función de R, no debe estar la librería cluster funcionando. Ya está la librería cluster funcionando. Compilamos y ya está, ha terminado de ejecutar. Vemos nuestra matriz res y ese es el comportamiento, ¿no? Ese es el comportamiento para el simple, para el completo y para el promedio. Le preguntaré en este caso cuál es el mejor caso, ¿no?
Le preguntaré cuál es el máximo de esta matriz res. El máximo es 0,562. Eso es igual a qué punto en esta matriz. Esta, ¿no? Me dice que en esta situación, considerando los municipios, ¿no? Un poco viendo todo lo que, cómo se arma, la mejor clasificación que se encuentra es para k igual a 2, dos grupos, dos posiciones, con la distancia o con el enlace average. Es lo que sale a partir de este algoritmo. Podríamos variar incluso con la distancia para ver si esto cambia o mejora en algún caso, ¿no? Pero por el momento es enlace y el valor de k simplemente. Podemos ver visualmente qué es lo que nos quiere decir esto de enlace promedio y además con el clúster. Estos dos grupos, dice que son podríamos clasificar a los municipios en estos dos grupos con un coeficiente de silueta muy alto, ¿no? El más alto por lo menos de los que hay, 0,56. Y ya tenemos un método para clasificar esto, ¿no? Podemos tratar de ver algunas características, ya podemos crear la variable clúster, podemos ponerla en la base de datos y ver un poco cómo se está comportando, ¿no? Para algún partido en especial, digamos, ¿no? El clúster 1 para Comunidad Ciudadana tenía 7% de apoyo y el más 70, ¿no? Y el clúster 2 para Comunidad Ciudadana 31 y para el más 42, ¿no? Entonces ahí podemos entender cómo se están armando estos municipios, ¿no? Tenemos dos tipologías según el mejor valor de K para estos resultados en realidad, ¿no? Y ya para terminar esta parte, simplemente mencionarles que existen otras alternativas visuales, ¿no? Existen otras alternativas visuales para visualizar nuestros clústeres jerárquicos. Uno es con la librería la AP, que veremos si nos resulta. Creo que igual se va a terminar de colgar. No es muy útil tal vez en este caso porque tenemos muchos casos. No es de lo mejor. La más atractiva de estas, ¿no? La más atractiva de estos grafiquitos es utilizando la librería esto de CircleSci, ¿no? Este es el resultado de la librería APE, ¿no? Que no se ve tan bien, ¿no? Tal vez con menos casos, esta se vería mejor, ¿no? Esta salida se vería mejor, con menos casos. La otra librería son estas dos, que a ver, les voy a mostrar la salida de esto para que lo vean. Esperemos que cargue esto. Si no es bueno, esto ya les puedo mostrar, creo que allá, la librería Circlize, dendrograma y Circsize. Misma idea de un dendrograma, exactamente misma idea de un dendrograma, pero circular, ¿no? Misma idea de un dendrograma, pero circular, ¿no? Igual, ¿no? Nuevamente la recomendación cuando es visual no es de lo mejor, digamos, ¿no? El dendrograma. Por eso acá ponía, una opción es guardarla en un PNG y tratar de visualizarlo, ¿no? Porque cuando se guarda en un PNG, la vista es mucho mejor. Vamos a abrir, es mejor guardarlo en un PNG porque ahí le puedo ampliar el ancho o el alto de la salida y esto va a hacer que se ordene de mejor forma. A ver, esperemos que esto cargue. Ahí está, digamos, ¿no? Esta es, por ejemplo, la salida del comando CircleSize dendrogram, ¿no? Hay alguna información ahí para poner esto de los colores, poner las etiquetas, digamos, ¿no? Pero la salida es bastante interesante y visual, ¿no? Acá uno ya podría entender las diferentes jerarquías que se están armando entre los distintos municipios, por ejemplo, ¿no? Con K igual a 2, ¿no? Con K igual a 2, que es lo que habíamos definido antes, ahí están los dos clústeres, ¿no? Este primer clúster de acá
y este segundo clúster que está acá, por ejemplo, ¿no? A nivel de los distintos municipios. Si bajamos un poquito y en vez de municipios vemos provincia, no, bueno, si subimos un poco en vez de municipio vemos provincia, capaz que esto se vea mejor. Si introducimos a nivel de país también se va a ver mejor. Ya es una herramienta más visual, ¿no? Ya es una herramienta más visual que otra cosa. Así que eso es más que todo para que vean que existen otras alternativas aparte del plot normal del ERE, ¿no? Esta es una de las más atractivas. La recomendación sigue siendo tener menos observaciones. El resultado del clúster jerárquico es mucho más elegante al verlo, ¿no? Básicamente eso. No sé si tienen preguntas, comentarios. Ah, ya, el horario de consulta para este viernes. Ya, sí, gracias por hacerme recuerdo, Lucero. Yo creo que sí, lo mejor va a ser tener un horario de consultas. La pregunta es, ¿qué horario les viene bien a ustedes también? Eh, Creo que no hay jornadas en la tarde. Déjenme confirmar ahora si hay alguna actividad en la tarde particularmente para definir un poco esto de la hora. Hay una tertulia, hay una tertulia de 5 a 6:30, así que la idea sería tal vez no chocar con eso. Podemos verlo si les parece desde las 3 a 4 y media, de 3 a 5, dependiendo un poco las dudas que existan. No sé si están de acuerdo para que me lo pueda agendar ese horario de consultas. ¿Sí? Ya, súper. Entonces, déjenme anotarme acá. Lo veríamos el día viernes de 15:00 a 16:30, me imagino, ¿no? Igual no creo que nos alarguemos mucho. Son pocos estudiantes inscritos en realidad, así que pero la idea del horario es más que todo revisar algunos conceptos, revisar algo del código si es que no han entendido alguna parte, si es que tienen problemas con algo que no les corre, revisar eso, mirar algunos ejemplos más si es que ustedes ven pertinente, ¿no? Esa es la idea de la consulta principalmente. Entonces, el día viernes de 3 a 4 y media vamos a tener nuestra sesión de consultas, pensando que el lunes es feriado y el miércoles es su primer parcial, ¿no? El miércoles es su primer parcial. Entonces, con eso en mente, nos vemos el día viernes, si es que no existen más preguntas, y solamente tal vez recordarles que nuestro siguiente tema son regresiones, ¿no? Regresión. Sobre el proyecto, sí, también. Sobre el proyecto igual podemos hablar en el horario de consultas para que de tal forma el fin de semana puedan entregarme la primera parte, ¿no? Sí, está bien, el día viernes igual podemos tocar eso. El siguiente tema es regresión, que lo iríamos viendo de esta semana que viene, la subsiguiente, ¿no? Con los que entran como oyentes. Es un tema interesante, ya lo han debido ver en modelos lineales, lo han debido ver en otras materias, se ve creo que desde el primer semestre. El enfoque de esto es en realidad basados en los pasos que deberíamos considerar siempre, ¿no? Definir el modelo, optimizar el modelo, validar el modelo, ¿no? Ver esto heterocedisticidad y predecir ante el modelo, ¿no? Existen hartos métodos que nos pueden ayudar fácilmente a buscar el mejor modelo dado nuestra base de datos, ¿no? Entonces todo eso vamos a ir viendo en regresión lineal la primera parte y después, bueno, vamos a ver algo de los probis y los logits para ver cómo se trabaja esto con variables dependientes de tipo binarias, ¿no? Entonces, si no existen más consultas, no, terminamos ahí la sesión y nos vemos el día miércoles para el examen o viernes para la consulta o el subsiguiente lunes para las clases. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, entonces nos vemos el día
viernes para la consulta o ya las otras fechas. Chao a todos, nos vemos.